que aclaramos sus inconsistencias iniciales, pasemos a terreno más teológico. Por lo visto, el basarse solo, noten el énfasis en la escritura, no formaba parte de una estrategia preparada para el debate, sino que constituía todo el corazón de la crítica que Urbina planteó en su reto mucho antes de que se fijara la posibilidad del encuentro. Miren la voz de las escrituras. Negar la sola escritura en teoría, pero apelar a ese principio en la práctica, es inconsistencia. No estoy afirmando que Dante crea en la sola escritura. Solo resalto que en su debate, Dante se basó en la sola escritura como principio práctico, aunque fuese de forma inconsciente. De ahí, no que fuese reformado, sino que parecía protestante. Asumir que yo creo Dante confiesa la sola escritura es... Dilo, Hugo. Muñeco de paja. Gracias. Me gusta tu apoyo. Amigo católico que me escucha, sea sincero al responder. ¿Fue Dante más bíblico que Jonathan? Y al ser más bíblico, ¿lo hizo porque solo afirmó la escritura? Si responde afirmativo, entonces por sus propias palabras ha confesado que Dante fue más bíblico en su debate porque solo citó la escritura. Sola escritura. No obstante, Hugo se empeña en restregar en la pantalla su muñeco de paja con el fin de hacerle creer a su audiencia que yo intento decir que Dante cree en la sola escritura. No afirmo que Dante lo crea. ¿Qué parte de forma inconsciente? No entendió. Lo que digo y lo repito de nuevo es que en ese debate actuó bajo ese principio. ¿O negarás, amigo, que Dante en su discurso de apertura se limitara solo a citar las escrituras para confirmar el tomismo, como lo indica el mismo Urbina? Todo lo que voy a decir a continuación procura estar en línea con la Biblia. Y ese justamente es lo que entendemos los reformados por sola escritura. No puedes citarla solamente en un debate. Y esto porque siempre existe el peligro de que al citarla aisladamente llegues a contradecir al magisterio y la tradición. De hecho, no está permitido citarla solamente salvo que caigas en contradicción. Y es que no tiene sentido citar solo la Biblia en un debate cuando despotricas contra su principio de validación. Además de que no resuelves el problema lógico de mi pregunta. Si en un debate solo cito la Biblia, ¿no estoy en ese momento apelando solo a la escritura? Lo que me conduce a la siguiente digresión. Hugo afirma que la escritura no es la única regla infalible de fe y moral. Y en esta respuesta enfatiza la palabra única, pero se contradice cuando dice la regla de fe y la revelación, que en este caso es la Biblia. Entendiendo que ya no sirve el argumento de un católico puede citar la escritura en un debate sin afirmar tácitamente, o sea, de forma inconsciente la sola escritura, tendríamos que responder al ejemplo de las frutas. Con este ejemplo, el señor Delgado desea negar el punto de mi tuit aseverando que Dante afirmó en algún momento del debate que la Biblia es una regla de fe. Y claro, esto coincide lógicamente con la afirmación de no es la única regla de fe. Esto suena muy bonito en teoría, pero cuando vamos a la práctica debemos preguntarnos si Dante en su discurso de apertura solo citó la Biblia. Si se justifica este hecho indubitable afirmando que lo hace porque debate con un reformado, ¿por qué Urbina en su dichoso discurso de apertura dijo: La escritura es como un estándar al que uno debe sujetarse como regla que establece unos márgenes, incluso si es filósofo? ¿Lo ven? Hugo, al decir que Dante afirmó que la Biblia es una regla de fe de forma textual, ha hecho una afirmación gratuita y sus seguidores no se dan cuenta de esta, su quinta inconsistencia. Hago una pausa para dar a entender que hay una cuarta inconsistencia que no he mencionado. De ahí que saltáramos de la tercera a la quinta. La cuarta inconsistencia es muy fuerte. Por ende, como no quería que se convirtiese en una especie de discusión en medio del interesante coloquio que se arma en los comentarios, decidí excluirla de este video. Así que si desea conocer cuál es la cuarta inconsistencia, les animo a que se suscriban a nuestro canal de Telegram, donde estaré compartiendo el guión de este interesante contenido de series titulado Querido Hugo. Dios les bendiga y continúen con nuestro análisis. Da pena tener que explicar lo obvio, que si usted en un debate se basa en citar solo la escritura, entonces en ese momento, aunque sea para concedérselo al debatiente reformado, el apologista opera bajo ese principio. Por eso afirmo que lo hace de forma inconsciente. Grábeselo esto, porque lo he repetido mucho, ya que sois duros de servir. Y es que tener que explicar esto tan obvio es como
explicarle a un activista de género que los varones no tienen vulva y las hembras no tienen pene. ¿Ven? Porque a veces hay que compararlo con los progres. Claro que si entiendes esto es un ad hominem tipo falacia, debes demostrar si tal comparación es falaz. Pero lamentablemente no lo es, así como no lo es la cita de Loyola. Semper avere debemus ut rectum sit in omnibus quod album, quod video nigrum esse credam, si ecclesia hierarca it discernit. Debemos siempre tener para en todo acertar que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la iglesia jerárquica así lo determina. Esto, amigos, es un error absolutamente básico de lógica. Y Hugo, si lo sientes como un golpe bajo por citarte, dime lo que quieras, pero ¿no te parece que se están confiando demasiado? Pero Hugo es incansable y continúa confeccionando más muñecos de paja. Vean este. El tema con la confesión de fe de Westminster, creo que Néstor no entendió bien. En los debates hay algo que se llama la estrategia del debate. Y uno lo que puede ver cuando Dante hace el planteamiento de la confesión de fe de Westminster es que lo que está haciendo está planteando una pregunta que no es para ser respondida por Dante. Es una pregunta para ser respondida por Jonathan. Lo que Hugo no entendió es la idea detrás. Yo no afirmo que Dante crea en la confesión de Westminster, sino si se suscribe a la definición que cita. ¿Puede Urbina decir que la Biblia no? El juez supremo por el cual deben decirse todas las doctrinas de los hombres y de espíritus privados no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. En este punto, Hugo magistralmente cambia el escenario para generar otro espantapájaros que desvíe el sentido de mi pregunta y así hacer que su fandom ciego no se percate del estratagema. Mi punto no es si Jonathan se suscribe, sino si Dante estaría de acuerdo con esa definición. En este caso no le corresponde a Hugo responder, sino Urbina. Otra vez se está trasladando el problema y crea un muñeco de paja, puesto que la pregunta sigue en pie. ¿Se suscribe Dante a la definición de Westminster? Si no es así, entonces no tiene sentido esta afirmación. Incluso la filosofía debe ser juzgada por las Escrituras. Es una enorme contradicción. Gracias, Hugo. Me encanta tu forma de analizar. Por supuesto que he entendido esto, el extracto. Jonathan dice que no se suscribe a la confesión de fe de Westminster. Es otro muñeco de paja. Y esto porque en mi video no estoy abogando por si Jonathan se adhiere a Westminster. Recuerden el tweet. Se lo estoy preguntando a Dante y obviamente la pregunta sigue en pie. Si desea mostrar la inconsistencia de Ramos, debe hacerlo en otro video. Acá solo es un muñeco de paja. Esta imagen no corresponde a este análisis, querido Hugo. Esto me prepara el terreno para presentar su sexta inconsistencia. Dante afirma que incluso la filosofía debe ser juzgada por las Escrituras. Sin embargo, para que sea consistente debe dar un argumento completo, no sea que caiga en la ambigüedad. Por ende, debería agregar, no tanto en su pregunta, pero sí en su conclusión, que también debe someterse a la tradición y el magisterio si vamos a creer a lo dicho por Hugo en. Tenemos distintas reglas de fe y conducta. Por ejemplo, hay cosas que pueden venir en la tradición, hay cosas que pueden estar en la Biblia, hay cosas que pueden surgir del magisterio, que el magisterio está conectado, por supuesto, con la Biblia y con la tradición. Como excusa, el señor Delgado solo acota. No consideramos ni la tradición ni el magisterio como meras filosofías humanas. Eso no queda claro. Se supone que si es un trípode donde no solo la escritura, sino la tradición y el magisterio son inspirados por el Espíritu Santo, entonces, bajo esta regla de tres, tampoco la escritura es filosofía. Por ende, las tres deben sujetar cualquier marco filosófico. Pero al decir Urbina, por las Escrituras, y no mencionar las otras dos patas, tradición y magisterio, no deja claro si estas también subsumen a la filosofía. Y por lo que parece su réplica, en la que solo cita las Escrituras, en cambio yo diré junto con 2 Corintios 10:5, Primera de Pedro 4:11, Mateo 11:25, Colosenses 2:8, nos deja con una sola conclusión. Parecía no que lo sea, protestante. ¿Tiene algo más que decir el señor Delgado? Por supuesto. Él sostiene que hasta ahora en ninguna parte Néstor ha demostrado por qué Dante es inconsistente. Recomiendo que vea, querido amigo, mi video análisis del debate, puesto que este no lo es. De hecho, utilizo sus palabras como consejo.
debe ser consistente. al analizar ambos videos. Porque si no lo hace, no tendrá el panorama completo y solo creará Muñeco de paja. Estimado Hugo, sí lo demuestro. Solo vea este video. Por ende, a eso que dijo antes, En ninguna parte Néstor ha demostrado por qué Dante es inconsistente. le llamamos afirmación gratuita. Hago una pausa. Si dices que yo debería haberlo mencionado en el video para evitarte caer en tal falacia, se te responde, se supone que antes de emitir una opinión, deberías pasarte por el canal y verlo publicado al respecto. ¿No crees? Ahora, es posible que se te pierda el sentido de mis palabras porque no has comprendido a estas alturas que la inconsistencia de Dante fue apelar de forma inconsciente a la sola escritura siendo católico. Lo cierto es que sigue siendo verdad que Hugo no demostró en ese video por qué la posición de Urbina era más coherente por El catolicismo que él tiene detrás. Esto no es un análisis, sino que suena más a promoción. Por eso es un mal análisis. Lo es, no solo por ser un ad hominem puro, sino porque no nos provee una razón de con qué sustentar. No que Ramos fuese inconsistente, sino que la consistencia de Dante fuese por ser católico.